Ah, sí, ya está, ahí puse. Perfecto. Bien, entonces de esas características estamos haciendo mención que es indispensable conocer lo básico, ¿no? Desde el primer día, por eso había quien no había estado presente, creo que así fue la primera clase. Así que toda la cháchara que yo les dije en esa primera clase, digamos, es lo que vamos a continuar, digamos, utilizando para conocer la materia. La materia es, como decíamos, a partir del átomo, todo lo que existe hasta más allá del universo. Hasta más allá del universo. Y todo está compuesto, en principio, de las mismas alternativas o de la misma dinámica que hace a la transformación del material. Así que cuanto más pronto ustedes puedan comprender, ¿no es cierto?, los aspectos de lo que estamos estudiando, más rápido, ¿no es cierto?, van a poder, ¿no es cierto?, diseñar, ¿no es cierto?, cualquier este, objeto o cualquier conjunto, ¿no es cierto?, en particular, ¿no es cierto?, de una determinada estructura. Entonces, cualquier especialidad, ¿no es cierto?, tiene las mismas propiedades porque son distintas direcciones para conocer o para llegar, ¿no es cierto?, a una situación B, digamos así, ¿no? Se habla de una característica de un plan A, ¿no es cierto? En ese plan A siempre estamos, siempre estamos en un plan A. Y lógicamente distintas situaciones hacen de nuestro comportamiento o de nuestras especialidades, ¿cierto? Que vayamos a una situación diferente que sería el plan B, ¿no es cierto? Que estamos mencionando. Entonces, esto de conocer, digamos, los procesos, es un poco también un aspecto filosófico, ¿no? De lo que es nuestra actividad permanente. Eh, y lógicamente, cuando definimos los procesos, ¿no es cierto?, vendrán a ser cualidades del mismo, ¿no? Cualidades del mismo. Ahora, cuando lo valoramos nosotros a ese proceso, es cuando comenzamos a darle, ¿no es cierto?, una intensidad, ¿no es cierto?, o un determinado comportamiento para que se desarrolle. Y ahí sí van a hacer falta las fórmulas, ¿no es cierto?, o las leyes del comportamiento, o también los distintos este, eh, o sea, los distintos postulados, digamos, que se han ido observando en la aplicación, por ejemplo, de la física, ¿no es cierto? Y para eso vamos a tener que utilizar, valorar, ¿no es cierto? Así como valoramos las escalas para un determinado gráfico, también esos valores, ¿no es cierto?, los vamos a tener que dar, ¿no es cierto?, un resultado u obtener un resultado y para eso tenemos que conocer matemática, ¿no es cierto?, aritmética, las reglas trigonométricas, por ejemplo. Entonces, toda esa serie de especialidades que van a aportar al todo, ¿no? Entonces, acá estamos haciendo eso. Para los que, como están recién incorporándose, ¿no es cierto?, es necesario así evaluar. Les cuento que yo estoy más o menos llevando a un control, ¿no es cierto?, de cómo es la respuesta que tengo con ustedes, ¿no? Les cuento que tengo 37 alumnos inscritos, ¿no es cierto?, en el curso, y 20, 21 son los que están en clase. Eso no va a ser bueno, digamos, como resultado. Así que eh, WhatsApp es interesante que nos sirva para comunicarnos, ¿no? Y que, bueno, cuanto más pronto
estemos ahí, ¿no es cierto? Sirve como una alternativa. Ya cuando pongamos el aula virtual, ¿no es cierto?, actualizada, sería importante que también podamos crear, ¿no es cierto?, un foro, para que tengamos un poco más de comunicación. Pero exige la participación de todos, ¿no? Bueno. Bien, entonces acá tenemos, volviendo al diagrama de equilibrio binario de solubilidad parcial al hierro y al carbono. El hierro decía, ¿no es cierto?, Fe, y el carbono se va a encontrar, así como el estaño, en las concentraciones 0,87, 1,7, 4,3 y 6,67, siempre a 100, ¿no es cierto?, en el hierro. Y el carbono lo encontramos como un compuesto. Ese compuesto es hierro 3 carbono, o sea, 3 átomos de hierro, un átomo de carbono. Esa sería la traducción química, ¿no es cierto?, de ese compuesto. Es decir, que el hierro cristaliza en el sistema cúbico, ¿no es cierto? El cúbico, o sea, el cubo, en cuyos vértices, ¿no es cierto?, tenemos los átomos de hierro de esta manera, ¿no es cierto? Tenemos el cubo, ustedes recuerdan, ese sería el cubo simple. Por cada 3 átomos de hierro vamos a tener un átomo de carbono, por lo tanto vamos a dibujarlos a los átomos. Esos serían los átomos de hierro, ¿no? Pero tenemos que ubicar los átomos de carbono, ¿no? Entonces los vamos a ubicar de este modo, sombreando el átomo correspondiente al carbono. Entonces, en todas las caras, ¿no es cierto?, o bases, también se le llama, ¿no es cierto?, vamos a tener que tener 3 átomos, ¿no? Por ejemplo, en la base inferior tenemos 3 átomos de hierro, un átomo de carbono. En este cubo de frente tenemos 3 átomos de hierro, uno de carbono. Y así sucesivamente, 3 átomos de hierro, uno de carbono, 3 átomos de hierro, uno de carbono. Entonces ustedes observan ahí que ese cubo está en equilibrio, perfecto. Que es la razón de la solubilidad que estamos mencionando siempre, ¿no? Este compuesto se denomina carburo de hierro. Profe, una Justamente consulta. Sí, Estoy intentando, la verdad, llevarle el ritmo a la materia, me cuesta, voy a ser sincero. Eh, sí. Diagrama de equilibrio binario. ¿Por qué binario? Porque son Dos dos elementos. elementos los que estamos analizando. Entonces el de recién también era binario. El plomo Claro, y el... correcto, Claro. correcto, exacto. Entonces, yo porque también me gustaría saber cómo es que se va a evaluar tal vez esta materia, ¿no? En los Ajá. parciales, como para saber tal vez a dónde tengo que reforzar el tema del estudio. Bueno, todo es importante. Claro. Así como decíamos desde la primera clase, ¿verdad? ¿Usted estuvo en la primera No, clase? no, por eso justo yo falté la primera clase también, así que le pido Claro, disculpas. Por eso tengo dudas. claro. Sí, pero como le decía recién, es pura cháchara la primera clase, pero también, digamos, es la manera que encaramos la materia, porque estamos todos los días, ¿no es cierto?, ante la presencia eh, de la materialización de lo que diariamente estamos conviviendo, digamos. Si nosotros vivimos en un mundo compuesto de pequeñas partículas, esas partículas, digamos, son el átomo, ¿verdad? Así Profe, rápidamente lo que dije en la primera clase. una Y consulta. ese átomo compone todo lo que existe. Lógicamente lo que existe es muy variado, muy complejo,
hay una infinidad, ¿no es cierto?, de productos, ¿no es cierto?, que tienen mayor o menor complejidad, pero siempre, ¿no es cierto?, está, digamos, compuesto de un elemento esencial que es el átomo. Y las variedades que ese átomo tiene, ¿no es cierto?, son las que conforman toda la sustancia, incluso el universo mismo. Por eso estamos hablando siempre, ¿no es cierto?, que a nuestro alrededor está lleno de creaciones, ¿no es cierto?, que hacen a que nosotros le aportemos alguna atención, para que conozcamos, ¿no es cierto?, cuál es el comportamiento o dónde estamos nadando, digamos, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos de nadar estamos sumergidos en el agua, ¿no es cierto? El agua es una sustancia, ¿verdad? Y ahí nos podemos desenvolver según, ¿no es cierto?, la capacidad que tengamos de incorporarnos a ella. Pero nadamos también en la atmósfera, en nuestro ambiente, ¿sí? Y lógicamente, y es lo mismo, digamos, el concepto es el mismo, ¿no? Desplazarnos en un medio que conocemos y todo lo que conocemos a nuestro alrededor es material. Por lo tanto, todo ese material, ¿no es cierto?, lo vamos a utilizar, ¿no es cierto? Y acá vamos a darle, digamos, una orientación para conocer el comportamiento cuando ese objeto, ¿no es cierto?, cumpla una determinada función en una determinada estructura. Entonces, de misma manera, ¿no es cierto?, hacia lo hiper, ¿no es cierto?, creado o creativo que tenemos, ¿no es cierto?, lo tenemos al universo. Y ese universo tiene la misma estructura que esta partícula que estoy mencionándoles. Profe, una El consulta. mismo universo está compuesto por átomos. Profe, Sí. en la materia vamos a ver algo así de fórmulas eh, químicas, no sé, algo de eso. Bueno, sí, como digo, todo, ¿no es cierto?, tiene una composición determinada que es una, digamos, fórmula química. Está interpretado, ¿no es cierto?, por la fórmula química. Pero nosotros vamos a ver lo básico de esas estructuras. Acá tenemos una fórmula química. Y sabemos que es un compuesto que está en equilibrio y a su vez tiene una solubilidad, como lo dice el título, y esa solubilidad está expresada gráficamente aquí, en ese cristal. Porque esos átomos están sumergidos en este elemento hierro. Y esa inmersión que tiene, lógicamente, tiene un equilibrio que también tiene un valor, ¿no es cierto? Un valor, y ya vamos a ver que lo que hemos visto nos va a demostrar ese valor, ¿cierto? Porque estos átomos tienen una característica conocida y los otros átomos, que es este carburo de hierro, ¿cierto?, o sea, el carbono, también tienen características conocidas. Por ejemplo, el carbono tiene el número atómico 6 y el hierro tiene 26, el número atómico. Y eso es importante, porque de esas partículas que componen uno y otro elemento, ¿no es cierto?, va a haber una unión, ¿no es cierto?, según esa característica, ¿no?, que este elemento es aceptado por el hierro, ¿no es cierto?, y a su vez modifica el comportamiento del hierro. Y acá en este diagrama vamos a comenzar a ver. Entonces, si ustedes siguen también un poquito las fotocopias, también nos vamos a ir desarrollando a partir del átomo, ¿no es cierto?, y cómo, ¿no es cierto?, podemos conocer, ¿no es cierto?, el comportamiento así tan extenso, ¿no es cierto?, que tiene la materia en particular, o los materiales, si quiere denominarlo de otra manera, ¿sí? Y por eso decimos que los materiales se pueden clasificar según los átomos que lo componen, porque esos átomos, ¿no es cierto?, se unen entre sí por características particulares, ¿no es cierto?, que hacen, ¿no es cierto?, a la aceptación de un elemento en otro. Entonces, leyendo las fotocopias van a comprender ese aspecto, que ya, como digo, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?
En el primer capítulo, digamos así, aunque no estén ordenados convenientemente, porque son, les vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, fotocopias de varios textos, ¿no es cierto?, que cada uno desarrolla en particular los temas de un programa, que es lo que nosotros vamos a conocer, ¿no es cierto? Por ahora no se ocupen de conocer, digamos, cómo van a hacer el examen, porque el examen se va a referir a esto. Entonces lo que hay que procurar, ¿no es cierto?, es comprender qué estamos viendo, ¿sí?, para que cuando nosotros aprendamos, ¿no es cierto?, podamos exponer, ¿no es cierto?, lo comprendido, ¿no es cierto?, lo que podemos resolver con esa condición. Porque lo que la evaluación va a exponer, ¿no es cierto?, es un poco la manera que como profe acá estamos diciendo esto es tal cosa, sirve para esto o para aquello, se calcula de este modo o así, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes comprenden acá, ¿sí?, y para eso estamos, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, levantan la mano, decimos, o hablamos, compartiendo el equipo acá digital, ¿no es cierto? Y vamos a ir renovando, digamos así, los conceptos, ¿no?, porque la sucesión de conceptos va a ser el desarrollo que vamos a tener en principio de cada estructura material. Entonces habíamos visto el diagrama de equilibrio binario del plomo, perdón, antes vimos el de solubilidad total, que es del cobre-níquel, y luego tenemos el de plomo-estaño, y ahora vamos a ver el de hierro-carbono. Lo importante, como dije también en la primera clase, es seguir, digamos, repasando día a día para afirmar los conceptos, cosa que cuando llegue la fecha de la evaluación, ustedes con un repaso, ¿no es cierto?, porque todos tenemos un tiempo limitado, ¿no es cierto?, con un repaso ya puedan dar consentimiento de lo que se habla, ¿no? Profe, una pregunta. Entonces, sí, ¿Fecha estimada del parcial? menos todavía, ¿ves? Es otra pregunta que no vale al tema. Vayan estudiando permanentemente, porque si yo digo la semana que viene, le tomo una evaluación de los temas vistos, lógicamente para eso fueron viéndolo paso a paso y repasándolo, entonces los temas vistos ya lo van a conocer. Peor sería si yo le diera una fecha, que sí, se las doy unas par de semanas antes. Si les doy una fecha, ustedes recién van a esperar la fecha para estudiar la materia. Por lo tanto, la evaluación, nada que ver, ¿me entiendes? Es así el tema. Tenemos que cambiar la metodología, ¿no es cierto?, para tener, digamos, un mejor resultado. De igual Gracias. ¿Hay modo, ¿no es cierto? ejercicios de esto? ¿Eh? ¿Paulo? ¿Hay ejercicios Bueno, Pregunto me dijo de sobre esto? esto. Sí, le pregunto ejercicios. Eric, ¿usted interpretó lo que dice? Sí, pregunta si hay ejercicios sobre estos temas, si hay algo como para ir desarrollando. Bueno, los ejercicios son los que les estoy dando aquí. En particular no les pido cálculo, porque no interesa el cálculo, como digo. El ejercicio es un proceso matemático. Eso tenemos que diferenciarlo los profesores. Muchos dicen, hay que dar ejercicio, que los chicos aprendan a hacer los cálculos. El ejercicio, si usted no sabe el concepto, ¿no es cierto?, de que se origina la aplicación de la transformación, no va a resolver nunca un ejercicio. Porque si aprende la fórmula para hacer el cálculo, la va a memorizar, no la va a saber interpretar. Y si memoriza, la memoria es un poco traicionera. Y yo variándole, digamos, los parámetros del diagrama de equilibrio, es muy posible que lo confunda.
Porque usted si hace un cálculo, me va a hacer un cálculo con lo que yo le he valorado acá, ¿no es cierto? Y no va a conocer, digamos, el proceso, ¿no es cierto? O sea, el ejercicio, por otro lado, nos limita a nosotros, particularmente en la materia, con los tiempos. Yo le tengo que dedicar tiempo para darle los ejercicios. ¿Me entiendes? Y me quedo con el desarrollo de la materia. Que la materia, ¿no es cierto?, es muy larga para darla en un cuatrimestre. Pero el programa está definido así, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más, ¿no es cierto?, yo le pueda, digamos, dar, ¿no es cierto?, de desarrollo de la materia, más fácil se va a llegar usted al resultado, ¿no es cierto? Y no va a tener que utilizar la matemática, porque la matemática también tiene su complejidad. Si usted no sabe despejar un término, ¿no?, o aplicar, ¿no es cierto?, una fórmula, por ejemplo, matemática de funciones, ¿sí?, se le va a complicar más la materia. En cambio, acá puede calentar, enfriar, ¿no es cierto? Ver qué ocurrió, si solidificó o no solidificó. Si la solidificación tiene una forma acicular o si tiene una fórmula globular, cómo es el comportamiento, ¿me entiendes? Entonces, lo vamos a ver desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Si usted le pega un martillazo a un trozo de vidrio, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué le va a pegar un martillazo? Salvo que usted quiera romperlo, ¿no es cierto? Entonces, acá le explico por qué el vidrio se rompe si usted lo golpea y por qué no, qué debemos hacer para que lo podamos formar sin que se rompa. ¿Entienden? Entonces, todos esos aspectos son lo que hacemos al conocimiento de los materiales. Porque, como digo, no estamos utilizando los materiales a nivel de ingeniería, que a nivel de ingeniería sí utilizan ciertas ecuaciones que si desarrolláramos más la materia, justamente en la carrera de ingeniería, lógicamente tendría sentido verla desde ese punto de vista. Entonces, veamos lo que ocurre, ¿no es cierto?, con dibujitos, ¿eh? Va a ser más fácil porque también la imagen de un dibujo, ¿no es cierto?, expresa mucho más, ¿no es cierto?, que un ejercicio, que como decimos la matemática es media rígida. Pero la matemática también sirve, por ejemplo, para expresar un sentimiento, si queremos conocer, ¿no es cierto?, un poco más en profundidad de cálculo, ¿sí? Estaría bueno que Pero no vale la pena. estaría bueno que lo podamos ver de las dos formas. Va, digo yo, no sé. Sí, sí, pero el desafío es que usted lo haga el ejercicio, ¿eh?, proponiéndose efectuar un cálculo sobre el diagrama, digamos. ¿Cómo puede efectuar un cálculo de diagrama? Igual que en el mapa, como les decía la clase pasada, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de los grafos. Entonces, usted en un mapa está parado en un punto, en un territorio, ¿no es cierto?, y pretende ir a otro, ¿no es cierto?, de otras coordenadas en ese mapa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, buscar el camino para llegar ahí. A una determinada velocidad, por ejemplo, ya sea que vaya en un vehículo o vaya caminando, ¿verdad? Y eso es matemática, ¿sí? Lo mismo ocurre acá. Usted está aquí, quiere con esta concentración ver qué pasa a tal temperatura. Bueno, sigue, ¿no es cierto?, la correspondiente reacción. ¿Qué va a pasar? Va a pasar del estado líquido a un estado sólido. ¿Qué va a tener? ¿Qué tenía acá y qué vamos a tener acá? Lógicamente va a definir esa condición. Si quiere detenerse a mitad de camino, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Hace, ¿no es cierto?, el cambio que les proponía recién, ¿no es cierto? Cuando esté a esa temperatura, rápidamente para el proceso de transformación. ¿Cómo lo para? Enfriando bruscamente, o sea que los átomos ya no tengan otra condición, ¿no es cierto?, u otra posición, sino esa que usted está proponiendo. Entonces, usted hace eso, ¿no es cierto?, y no hace falta que diga 2 más 2 es 3.
sino va a decir, el hierro está en esta condición y el carburo de hierro en esta condición, y este elemento, ¿no es cierto?, va a definir, ¿no es cierto?, la estructura que tiene acá, y eso tiene una determinada resistencia, por ejemplo. ¿Se entiende? Y esos son los conceptos que vamos a averiguar. Esos son los conceptos que vamos. Bueno, sigamos entonces con las características que observamos en el diagrama, ya conociendo cuántas fases tenemos aquí. Miren qué fácil que es la pregunta. ¿Cuántas fases tenemos aquí? ¿12? ¿Cuántas? ¿12? Una que... 12. Veo. 12 yo vi. Bien, bien, por ahí estamos, ¿sí? Con toda esta de acá, Ah, 13, ahí está. Ahí lo vi. ¿vio? Claro, ahí está, ¿eh? Recién la habíamos identificado, ¿no es cierto? Esta es una fase alfa. Son 13, como usted bien dice, ¿no es cierto? Y ustedes observen la geometría que tiene este gráfico. Acá tenemos una región, ¿no es cierto?, que está compuesta por 4 fases, una geometría sencilla, digamos así, ¿no es cierto? Y está por debajo de la línea que habíamos denominado solidus. Es decir, que es un estado sólido ahí, ¿verdad? Hacia arriba tenemos 2 fases que se están transformando, ¿verdad? Y luego por arriba, ¿no es cierto?, de la línea de trazo rojo que le habíamos llamado liquidus, ¿cierto?, tenemos el estado líquido, ¿verdad? Bien, eso, lógicamente, porque ustedes lo saben, corresponde a esa condición, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy en una parte superior, en un estado líquido, en una concentración determinada, ¿sí?, ¿qué va a pasar, no es cierto?, si empieza a descender la temperatura? ¿Qué va a pasar? Ahí se me quedaron porque no están observando el concepto, ¿sí? Lógicamente, cuando descienda la temperatura, ¿cierto?, los átomos del estado líquido van a comenzar, ¿no es cierto?, a formar una determinada estructura cristalina, ¿verdad? Entonces habrá un elemento que dirige ahí la batuta de la transformación. ¿Cuál es el elemento que va a definir la transformación al estado cristalino? De los 2 elementos que estamos analizando estamos hablando, ¿no? El carbono. El carbono. ¿Cuál es Vamos a ver una composición determinada acá, ¿eh? Ahí. Esta la vamos a llamar X, como hacíamos en el diagrama anterior. ¿Qué porcentaje de carbono tenemos ahí? Supongamos que estamos entre este y este elemento. Más o menos, no hace falta que sea... 2,5. 2,5. ¿Cuánto? 2,5. Bueno, perfecto. Ustedes se acuerdan que yo acá le había puesto 4 y acá 2 como referencia, ¿no es cierto? O sea, acá tendríamos ligeramente menor de 2 y acá ligeramente mayor de 4. Bueno, 2,5, pongamos que si fuera el medio, ¿sí? Perfecto. Entonces, yo para analizar esta estructura tengo que elevar hasta el punto X. Le vamos a poner X1 para que sea más referencia, ¿no es cierto? Y de ahí comienzo a descender la temperatura. O sea, como decía, corto la calefacción y enseguida, ¿no es cierto?, la temperatura va dispersándose hacia el medio, hacia el ambiente, y va a ir disminuyendo la temperatura. ¿Cuándo, no es cierto?, va a comenzar
a formar los cristales esa aleación X? Cuando toca la línea del Solidus. Al revés. O sea, Ah, de líquidos. Sí, cuando sí. La comienza, roja. Sí. claro, exacto. Cuando comienza, ¿no es cierto?, a tomar, digamos, el contacto con la línea que habíamos identificado como de líquidos, ¿no es cierto? Algunos átomos, entonces, van a generar, digamos, la transformación, y esa transformación va a ir en aumento, ¿no es cierto?, y va a formar los granos, que se denominan, ¿no es cierto?, que son cristales con la misma orientación geométrica. Lógicamente, ¿no es cierto?, ¿cuál es el elemento que va a definir el inicio de la transformación? Que define el inicio de la transformación. El hierro. El hierro, ¿verdad? Porque acá el hierro es el 3, el 100%, ¿sí? El 100%. Y estos porcentajes, ¿no es cierto?, van a ser del compuesto este. No, este no es carbono puro, sino que está como compuesto. Del mismo modo que nosotros acá habíamos identificado en las soluciones del diagrama de equilibrio del agua, ¿no? Este sería agua y este podría ser unos granos de sal que vamos incorporando, ¿no es cierto?, al agua, y por lo tanto va a ir produciendo una transformación de esa solución. De esta solución X1, ¿no es cierto?, a medida que continúa la solidificación o la transformación, ¿no es cierto?, va a ir aumentando, ¿no es cierto?, en cristales hasta que tomemos o intercepte con la temperatura que habíamos denominado del sólido, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Y cuando esté ahí, ¿no es cierto?, se va a transformar totalmente hacia abajo esa relación X, ¿no es cierto?, en X1. Este sólido que comenzó acá, ¿no es cierto?, va a formar cristales del elemento alfa, o sea, de hierro, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener hierro. ¿Se da cuenta, verdad? Y mientras se va produciendo la disminución de la temperatura, va a haber una composición que va a estar en estado líquido. O sea, acá tenemos más el líquido, ¿verdad? Bueno, entonces, acá iniciamos transformación de alfa, cristales de hierro, ¿sí? Y lógicamente vamos a utilizar, por ejemplo, la regla de la palanca en temperaturas sucesivas isotérmicas acá, ¿no es cierto?, a medida que baja la temperatura. Por lo tanto, podemos observar, ¿no es cierto?, esos puntos a diferentes temperaturas, y esto nos va a originar, ¿no es cierto?, inicios, mejor dicho, lo que nosotros habíamos denominado fracción líquida, o sea, XL, que era la regla de la palanca, ¿verdad? Y de este lado vamos a observar también sucesivos puntos de fracción sólida, recuerdan, ¿verdad? Y esto me está indicando que a medida que baja la temperatura, la regla de la palanca va a ir modificando la concentración de esta fracción, ¿no es cierto?, del estado líquido. Y por otro lado, también vamos a ir modificando las concentraciones de la fracción sólida. ¿Ven cómo es el concepto? O sea, que sobre esta curva, ¿no es cierto?, que tiene pendiente de izquierda a derecha, ¿cierto?, vamos a tener una reacción que tiene esa dirección. A medida que baja la temperatura, nos vamos a acercar a esta temperatura, que es 1145 grados. Y coincide con el final, ¿no es cierto?, de la transformación.
O sea que cuando estemos a 1146 grados, la concentración va a ser la de este punto que le habíamos denominado punto triple, ¿no es cierto? O eutéctica, o eutéctico, mejor dicho, ¿sí? ¿Recuerdan, verdad? Entonces acá vamos a tener que ese punto E es un eutéctico. Bueno, ahí podemos detener un poquito el proceso y ahora vamos a hacer la concentración, ¿cierto? De este lado del punto triple